Zelensky se le acaba de revelar a Occidente. Mientras el mundo podría enfrentarse a una crisis alimentaria global, y todo apunta a un culpable sorprendente: la tensión comercial entre Ucrania y Occidente. Ucrania, que es uno de los mayores exportadores de granos del mundo, acaba de lanzarle un ultimátum a su supuesto aliado occidental. Ha dicho que será ilegal cualquier prohibición futura sobre sus exportaciones agrícolas. Occidente está sancionando, está vetando los productos ucranianos. Y Ucrania hoy se le ha revelado a Occidente, y este acto no es solamente una piedra en el zapato para las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea. Es un detonante potencial para una crisis, amigos, que podría afectar la estabilidad alimentaria a nivel mundial. La pregunta es, ¿le está dando Europa la espalda a Ucrania? ¿Está ganando Rusia la guerra de los alimentos? ¿Qué significa esto para la frágil geopolítica entre Ucrania, Occidente y Rusia? Miren, esta es la nota que, por cierto, en español todavía no está hasta el momento en que estábamos antes de transmitir este streaming, pero la pueden ustedes ver en fuentes serias y oficiales que ya están dando la vuelta al mundo. Estamos viendo ironías peligrosas. Por un lado, la Unión Europea, que proclama su apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia, y por el otro, cierra sus puertas a los productos agrícolas de Ucrania, una de sus principales fuentes de ingresos. ¿Le está dando la espalda Occidente a Ucrania? ¿Está ganando Rusia la guerra de los alimentos ahora? ¿Y qué significa todo esto para Ucrania? Empecemos con lo más reciente, amigos. Hace unos meses, Bulgaria anunció una prohibición temporal de las importaciones agrícolas ucranianas, y ese fue apenas una de las primeras fichas de un efecto dominó. Luego de eso le siguió Polonia, después Hungría, luego Eslovaquia. Todos le empezaron a dar la espalda a Ucrania y a prohibir la entrada de sus productos agrícolas. No se pueden vender ahí. ¿Por qué no quieren que se vendan productos agrícolas? ¿Por qué está pasando esto? Bulgaria dice que la decisión se debe a que los granos y los productos agrícolas ucranianos están inundando su mercado ya, dañando a los productores locales. Y esa misma línea la están siguiendo muchos otros países de Europa del Este. Y la narrativa, amigos, es la misma. Dicen supuestamente que las importaciones de Ucrania están afectando las economías locales de ellos. Hay que recordar que Ucrania es uno de los mayores exportadores de trigo, de maíz y productos de girasol de todo el mundo. Y el año pasado, cuando Rusia comenzó el bloqueo de puertos ucranianos, los precios globales de los alimentos subieron y afectaron especialmente a países de Occidente. Así que estas acciones de Europa del Este para ser concreto, no son simplemente un golpe bajo para Ucrania. Tiene su historia, pero también tiene un efecto dominó global. Y aquí llega el primer golpe de la hipocresía, amigos. Mientras Occidente ha establecido carriles de supuesta solidaridad con Ucrania para ayudar a las exportaciones ucranianas, sus propios miembros de la Unión Europea hoy están prohibiendo la entrada de los productos ucranianos. Y esto nos lleva al meollo geopolítico del asunto. Ucrania ha sido durante muchísimo tiempo un peón en el juego entre Occidente y Rusia. Solo eso, un peón. Es una frontera física y también simbólica de un juego de poder entre la OTAN y Rusia, liderado, en este caso, por la Unión Europea y Estados Unidos, que han hecho grandes proclamaciones sobre su supuesto apoyo a la soberanía ucraniana. Pero si realmente le importa esto, ¿por qué cuando se trata de economía, entonces las cosas cambian y los intereses occidentales prevalecen con la supuesta solidaridad con el pueblo ucraniano? Polonia, por ejemplo, ha sido uno de los más grandes defensores de Ucrania en la Unión Europea, pero está considerando sus propias elecciones parlamentarias. Y hoy, por cierto, la Unión Europea se encuentra en un dilema también. Por un lado, tienen que mantener a sus miembros contentos y por el otro no pueden darse el lujo de caer en falsas expectativas y sobre todo en lo que respectan sus intereses en la guerra en Ucrania. Por eso lo que hoy estamos viendo aquí es toda una ironía en el fracaso del idealismo europeo. Resulta que la Unión Europea hoy está desunida y está permitiendo que sus Estados miembros tomen diferentes medidas que supuestamente van, por lo que vemos, en contra de ese apoyo a Ucrania. Medidas unilaterales que claramente no son lo que han vendido en el discurso. Están mostrando que sus intereses geopolíticos
no están alineados con sus ideales de una Unión Europea que parece estar desunida en sus opiniones. ¿Y qué le dice esto a Ucrania? Pues le dice que aunque puede contar supuestamente con el apoyo de Occidente en el papel, cuando se trata de la realidad geopolítica, están solos. Y Ucrania hoy se encuentra así, atrapada entre el dicho y el hecho, entre el apoyo declarado y las puertas cerradas. Y si no me creen, basta con ver esto. ¿Por qué? Les decía, ¿por qué si Occidente se supone que es un aliado de Ucrania, le está dando la espalda y sancionando a los granos ucranianos? No tiene sentido. Se supone que las sanciones eran contra Rusia de Occidente, no contra Ucrania, ¿verdad? Pero si nos detenemos un momento y lo miramos desde una perspectiva geopolítica, las cosas van a cambiar de forma. Miren, vamos a volver al asunto de Bulgaria, que se ha sumado a la lista de estos países europeos que han bloqueado las importaciones de alimentos agrícolas de Ucrania. Y como decíamos, no solamente es Bulgaria, ¿eh? Luego se sumó Polonia, Hungría, Eslovaquia, que hicieron lo mismo, prohibir productos ucranianos. Y la excusa, bueno, pues dicen, como mencionábamos, que los productos ucranianos están quebrando a los pequeños agricultores de sus países. Si pensamos que esto es bastante contradictorio, déjenme darles algo más. Las contradicciones son realmente el pan de cada día en este conflicto, ya lo estamos viendo. ¿Y por qué se da esta paradoja, Y sobre todo, ¿qué tiene que ver Rusia en todo este embrollo? Porque tenía ratito que no hablábamos de Rusia, por cierto. Pero aquí viene el juego de ajedrez geopolítico de Putin. Rusia ha estado bloqueando barcos cargados de productos agrícolas ucranianos. A esto hay que añadirle que el acuerdo del Mar Negro entre Rusia y Ucrania ya no se renovó por parte de Rusia. ¿Y saben qué significa eso? Que toda la mayoría de los productos agrícolas de Ucrania, en lugar de exportarse a varios mercados del mundo, se están quedando solamente, en su mayoría, en los mercados europeos, porque no pueden salir por el Mar Negro. ¿Cuál es el resultado de esto? Una saturación que Rusia está provocando y están hundiendo los precios de los agricultores locales de Europa del Este. Y los están llevando al borde del colapso financiero. Y con ese movimiento en el Mar Negro, Rusia está manipulando la situación para forzar a Europa a darle la espalda a Ucrania. Suena como algo provocado de una novela de espionaje, pero es una realidad cruda y dura. Y mientras los políticos europeos están tratando de encontrar una solución basada en la ley de la Unión Europea, el reloj sigue corriendo y Ucrania hoy ya se ha rebelado en contra de Occidente por toda esta presión, porque claro, al no poder salir toda esa enorme cantidad de granos ucranianos y quedarse ahí principalmente por vía terrestre dentro de Europa, Ucrania está dando esos productos mucho más baratos de lo usual y los productores locales de Europa no pueden competir contra esos productos. Aun cuando la Unión Europea ya ha de hecho desembolsado 56 millones de euros para compensar a los agricultores locales afectados, por ejemplo, en Polonia, Bulgaria y Rumanía, y están planificando todavía otro segundo apoyo para poder aliviar esto en sus productores locales que están quedándose en la ruina. Pero eso no cambia, amigos, un hecho fundamental. El sistema ha sido manipulado y los agricultores locales están pagando el precio de la guerra muy claro. Y luego hay un efecto dominó en todo esto. Las tensiones agrícolas están alimentando las llamas de las desvanecencias políticas, amigos, y podrían tener serias consecuencias para las relaciones de Ucrania con sus supuestos aliados occidentales. A medida que se acercan las elecciones en varios países de Europa, la tentación de escuchar a estos grandes y poderosos lobbies agrarios en detrimento de los propios compromisos geopolíticos que ellos supuestamente habían dicho que tenían, cada vez es más grande. Y tampoco hay que perder de vista aquí, amigos, el caso de Hungría, este país que ha señalado que el sector agrícola de Ucrania opera con métodos de producción que dicen y acusan que ya no están permitidos en la Unión Europea. Y eso significa que los costos de producción para ellos los consideran desleales. Es decir, que Ucrania tiene una competencia desleal porque aplica productos y sistemas de producción que están prohibidos en Europa. Dicho de otra forma, Europa está en una especie de encrucijada entre la espada y la pared donde tiene que elegir entre apoyar a Ucrania o proteger sus propios intereses económicos y geopolíticos. Y al final del día, amigos, este dilema hoy está exponiendo una grieta en el sistema de solidaridad europea y nos está dejando también ver cómo Rusia
sin disparar un solo tiro en este otro campo, está desestabilizando no solo el mercado agrícola, también la unidad política de Europa. Está desuniendo a la Unión Europea. Y estamos viendo un nuevo tipo de guerra, una guerra en la que se luchan batallas, ahora ya en los campos de trigo y maíz, en lugar de solamente los campos de batalla tradicionales. Y si algo es seguro aquí, amigos, es que las semillas de la discordia, por cierto, han sido ya sembradas. Y estas semillas no son de trigo, son semillas de discordias geopolíticas. Ahora, ¿quién va a recoger esa cosecha? Esa es la pregunta del $1.000.000. En este caso, quizás hablamos de millones de euros. Y pues ahora Ucrania espera que la Comisión Europea levante cualquier restricción sobre sus productos agrícolas después del 15 de septiembre, después de mañana. Y eso, mis queridos amigos, no creo que vaya a suceder. Dicho de otra forma, Ucrania está diciendo o juegan limpio o se enfrentan a las consecuencias legales. Se está rebelando a Occidente. Zelensky, Ucrania. ¿Y saben por qué? Porque considera que estas restricciones son una violación al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania y el supuesto apoyo político que le habían prometido, que hoy se está dando cuenta que no existe cuando se trata de economía. Y por cierto, ¿qué papel juega la OTAN en este rompecabezas geopolítico? Porque como ustedes saben, Ucrania, aunque no es miembro de la OTAN, pelea con las armas de la OTAN y pelea una guerra de la OTAN. Y esta crisis agrícola es, amigos, una señal indirecta a la OTAN de que Ucrania está diciendo, miren, si puedo defender mi soberanía territorial, también voy a defender mi soberanía económica con uñas y dientes. Y la OTAN parece que hasta este momento se está queriendo mantener al margen porque ellos dicen que son solamente una alianza militar, no agrícola. Pero vamos a ver los números. Según informes, la Unión Europea ya ha gastado, como decíamos, 56 millones de euros en el chistecito de todo este grano ucraniano que está inundando Europa del Este. Pero eso es solamente la punta del iceberg. El sector agrícola de la Unión Europea genera aproximadamente 411 mil millones de euros anuales. De esa cantidad es el problema de desestabilización que estamos viendo en Europa. Y adivinen qué, Ucrania es el quinto mayor exportador de cereales del mundo. Y todo eso se está saturando en el mercado europeo. Estamos hablando de productos que valen más de 9 mil millones de dólares, más o menos. Esa es la magnitud del problema, amigos. Un país que no es insignificante en términos de producción agrícola, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Occidente ya. Estamos hablando de un potencial, amigos, agrícola que emplea alrededor del 16% de la población laboral total y representa el 10% de las exportaciones totales del país. La cosa es que Rusia, con esta estrategia de no renovar el acuerdo del Mar Negro, está forzando ahora a Ucrania a inundar los mercados europeos con productos agrícolas que se están convirtiendo en armas económicas indirectas. ¿Por qué Rusia haría algo así? La pregunta yo creo que es ¿por qué no? Porque sabe que en política, como en el ajedrez, se trata de pensar varios pasos adelante. Y esto, amigos, me parece que nos habla de otro tema, porque también sabe Rusia que estamos en tiempos electorales en Europa. En Polonia, por ejemplo, tienen elecciones parlamentarias este año y ningún político quiere perder el apoyo de su sector agrícola. Rusia lo sabe. Estamos hablando de grandes cifras, amigos, y está viendo cómo esto juega sus propias cartas. Según sus fuentes, por ejemplo, Rusia produjo más de 75 millones de toneladas de trigo en el 2021. Eso es muchísimo trigo. Ahora imagínense tener todo ese trigo y más espacio para maniobrar porque sus competidores, en este caso Ucrania, están siendo forzados a salir del juego. Y en lugar de que Rusia ya no compite con Ucrania en el resto del mundo y Ucrania está saturando sus productos agrícolas solamente en Europa, que por cierto son los enemigos en este momento de Putin indirectamente, porque estamos hablando de Occidente. Es como estar en un casino y saber que la ruleta está amañada a tu favor. Y aquí está el verdadero rompecabezas, amigos. La OTAN dice que no se va a meter, por lo menos en su silencio así lo deja saber, porque ellos son una alianza militar. Pero aquí estamos hablando de granos y cereales. ¿Debería la OTAN intervenir en este tipo de guerra económica? En teoría, la OTAN no está diseñada para hacer eso. Pero en la práctica, Putin está jugando varias guerras. Está jugando una guerra militar, una guerra energética y una guerra alimentaria. Y en esta guerra alimentaria, por cierto, Moscú está al parecer forzando a Ucrania a decidir si Kiev decide, por ejemplo,
buscar otros mercados para sus productos como China o países de Oriente Medio, aliados de Rusia. Y eso podría cambiar todo el equilibrio geopolítico de la región. ¿Por qué? Porque si un país como Ucrania decide cambiar sus alianzas comerciales después de que, si el 15 de septiembre no le levanta a la Unión Europea esas restricciones, ¿saben cómo va a influir eso en la influencia occidental sobre Kiev? Incluso podría surgir un nuevo bloque económico que desafíe a la Unión Europea, que hoy parece desunida, y por extensión a la propia OTAN. Por eso este escenario, amigos, en donde la OTAN tiene una decisión bastante delicada que tomar, mientras decide si se va a meter en un conflicto que es eminentemente agrícola, pero con tintes de una guerra comercial. Y ya sea en Ucrania o en Europa, se va a seguir viendo cómo se mueven estas piezas de ajedrez mientras se juega, Alba, algo muchísimo, muchísimo más grande. Así es, y con el problema de granos que hay en el mundo, recuerdan que les había comentado de hace tiempo de que India, uno de los mayores productores de arroz del mundo, había prohibido la exportación de su arroz blanco no basmati. Bueno, pues eso ya está generando en varios países que la alza en los alimentos, la alza en el precio del arroz, la alza en el precio de los granos. El precio del arroz es el más alto en los últimos 30 años. En los últimos 30 años ha subido más de un 20%. Entonces, en muchos países de Europa lo están sintiendo. Sí. Y ahora con esto... Peor. Pero ve cómo Putin está utilizando a los granos como un arma. Pero lo peor de todo es que no son sus granos. Está utilizando a los granos de Ucrania para que Ucrania bombardee a su propio aliado, que es Occidente, que es Europa. Porque no puede sacar todos esos granos por el Mar Negro, entonces se los vende a Europa, pero ya demasiado barato porque son demasiados granos y está quebrando a los productores locales de Europa, y Europa dice, ya no acepto productos ucranianos, y Ucrania dice, esto es una traición, dijiste que me ibas a ayudar y me estás vetando. Hay más sanciones efectivas, creo que a Ucrania de Occidente que a propia Rusia. Sí. Oye, muchas gracias aquí nuestra amiga Elisa Flores Gutiérrez, que muchas gracias por tu cariñoso comentario, amiga. Dice, saben muchos, parecen periodistas. Muchas gracias, amiga. Nos gusta leer mucho e investigar y saber un poquito de todo lo que está pasando en el mundo. Sobre todo cuando algo tan estridente pasa, ver por qué está pasando. Los cómo y los por qué. Porque siempre hay un cómo y un por qué de todo. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.